Bueno, cambié de dispositivo porque mi celular no tiene más almacenamiento, así que vamos a ver con esta modalidad. Decía que lo que sucede en la historia argentina, en este último tramo que vamos a tomar de modificaciones de la Constitución Nacional, va más allá de la ideología política que tenga uno. Efectivamente pasaron cosas, efectivamente hubo modificaciones en las leyes, efectivamente cambió el contexto social de la Argentina, y por eso me interesa que retomemos a partir de ahí. ¿Desde dónde exactamente? Voy a ir un año para atrás de la fecha que les di la tarea. Yo les había pedido que sea de 1947, yo me voy a ir un año para atrás. ¿Por qué un año para atrás? En 1946, ¿escuchan? Asume Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, lo habrán escuchado hablar todos, no voy a decir quién era Perón, pero podemos decir que era el presidente que asumía en 1946, como les estoy diciendo, y que en ese año empieza a elaborar el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal que tenía pensado Juan Domingo Perón cuando asume el gobierno en la Argentina, tenía como objetivo, en primer lugar, estabilizar el mercado interno. ¿Qué quería decir eso? Justamente que tengamos un mercado estable, un mercado que sea un poco más autosuficiente. Este plan quinquenal buscaba invertir para estabilizar este mercado y estatizar. Bueno, mi letra es horrible, ya la conocen, chicos. Y estatizar. Si hemos escuchado estatizar en la Argentina, ¿no? Estabilizar el mercado interno, invertir y estatizar. Cuando hablamos de estatizar, por las dudas, estamos hablando de que haya ciertas empresas que pasan a ser del Estado. No sé, en una época YPF era estatal, hoy ya no lo es. En una época, o sea, había un montón de servicios que pertenecían al Estado que hoy no lo son. Bien. Y bueno, en 1946, con este plan, primer plan quinquenal, lo que buscaba Juan Domingo Perón era promover un poco más la industria nacional, hacer mover la industria, estabilizar el mercado interno, estar más sólidos económicamente a nivel país. Pero no le va muy demasiado bien a Juan Domingo Perón. Seguíamos, lo más fuerte que seguíamos teniendo y lo más sólido y que ya era de antes de su gobierno, o de que él asuma, lo más fuerte que teníamos a nivel país era la exportación de granos y carnes. Sigue siendo de esa manera, pero con la mala suerte que suceden 2 malas cosechas de granos, muy malas, y eso impacta negativamente en la economía argentina. Eso que hace que medio todo eso que Perón tenía en mente para poner en marcha, que tenía que ver con el plan quinquenal, que no significa que fue todo malo, simplemente quiero hacer un recorrido de contexto para que entiendan lo que pasó. Hubo cosas que sí funcionaron, pero particularmente pasa esto: 2 malas cosechas, no estábamos pum para arriba económicamente, y Perón dice, yo voy a necesitar la revancha, porque mi plan quinquenal no lo pude llevar adelante como yo esperaba, voy a necesitar más tiempo. ¿Qué hace Perón? Porque necesita más tiempo. En 1949 dice, yo no puedo ser reelecto. Hasta 1949 el presidente no podía ser reelecto, o sea, asumía, cumplía su mandato y se tenía que ir a su casa, ¿sí? Entonces Perón dice, si yo pudiera ser reelegido, es decir, terminar mi presidencia, ir a votación como Dios manda y volver a salir elegido, podría continuar con todas las ideas y con todo el plan económico que pensé para reflotar a la Argentina. Y la realidad es que él socialmente estaba bien visto, o sea, la situación de Argentina, que por ahí no estaba tan sólido económicamente, excedía un poco la presidencia de Perón. Entonces dice, en 1949, voy a proponer en la Asamblea Constituyente la posibilidad de ser reelecto. Dicho y hecho, se lo aceptan. A partir de 1949, un presidente podía renovar su mandato de alguna manera.
En conjunto con eso, en esas modificaciones que hubo en 1949, se incluyen varios derechos del trabajador, que sin lugar a dudas, pero eran parte de sus ideologías defender a los trabajadores y promover la industria para generar más trabajo, pero también de fondo hay un interés que tenía que ver con esa reelección que él quería. Y esto lo aclaro, ¿por qué? Lo aclaro porque es parte de entender qué era lo que pasaba. Quizás, y quizás en un hipotético caso, si Perón la rompía y le iba increíble en su primer plan quinquenal y lograba todos sus objetivos, por ahí nunca hubiese ido a pedir la reelección. O sí, no lo sabemos. Pero lo que voy es, ahí aparece de vuelta cuál es el contexto social, cuál es el contexto económico, cuál es el contexto histórico que hacen que nuevamente aparezca un nuevo derecho, una nueva modificación. Eso es lo que quiero que nosotros estemos atentos en este recorrido histórico. Cómo la historia y la economía van impactando directamente sobre el derecho, ¿sí? Pero también, antes de 1949, aparece algo que a mí me parece súper importante mencionar. En 1947, medio que me voy 2 años para adelante, porque, como ustedes saben, Juan Domingo Perón estaba casado con Evita, Evita, quien era una mujer que empieza a hacer su lugar en la política argentina. Lo cual hasta antes de la asunción de Perón era impensado. No había mujeres en la política y si las había tenían un rol súper secundario. Ojo, Evita también tenía un rol secundario porque era la esposa del presidente, no es que era la presidenta. Pero, sin embargo, con ella estaba muy involucrada en movimientos sociales, con su activismo social, empieza a tener más peso en lo que es la política argentina. Tal es así el peso que toma Evita, que en 1947 logra el voto femenino. Las mujeres empezamos a tener el derecho a votar en 1947. Y en 1951, por primera vez, las mujeres podemos gozar del derecho de justamente votar en una elección. Acá de vuelta aparece esto. Quizás si Perón no hubiese estado casado con Evita, por ahí en 1947 no estaba ese derecho. Por ahí hubiese sido más adelante. No creo que no hubiese sido nunca, pero por ahí hubiese sido más adelante. De vuelta, el contexto va marcando el pulso de nuestros derechos. Claramente, ahí, para la reelección de Perón, él ya se había ganado el apoyo de ni más ni menos que todo el sector femenino, o por lo menos de todo el sector femenino interesado en la política. Eso claramente lo va a ayudar a Perón. Pero ¿qué pasa? En 1954 pasa otro hecho, que también va a impactar en los derechos de los argentinos. En 1954 hay un conflicto entre la iglesia y el peronismo, nuestra iglesia. ¿Por qué? La iglesia apoya la creación de un partido que se llamaba el Partido Demócrata Cristiano. Ahí se pudre el rancho con Perón. ¿Por qué se pudre el rancho con Perón? Porque Perón decía, mi partido también es cristiano. ¿Por qué tenés que crear otro partido? Entonces entra como en una rispidez con la iglesia porque no entendían por qué le generaban otro partido, si él era mega cristiano. Entonces ahí, que Perón era una persona de armas tomar en el sentido de que no se quedaba quieto. Si a alguien no le gustaba, el tipo iba al frente. ¿Y qué hace Perón? Dice, vos me creás el Partido Demócrata Cristiano, me generás la contra, el opositor, bueno, te sanciono la ley del divorcio. En esa época la iglesia estaba muy en contra del divorcio, ¿sí? No estaba bien visto. Era como de pecador divorciarse. Y bueno, justamente, ¿qué hace? Perón pone la ley de divorcio. Muy posiblemente, ¿sí?
no hubiese pasado ese conflicto partidario, político, entre Perón y la Iglesia, posiblemente no hubiese salido la ley del divorcio. Ahí hubo una jugada política de fondo, ¿no? A la par de la ley del divorcio, Perón también va a eliminar la enseñanza religiosa en las escuelas. Hasta ese momento era obligatorio la enseñanza religiosa en las escuelas. Y Perón va a decir, ya no más. Es decir, se genera un conflicto ahí un poco entre Perón y la Iglesia argentina. Como verán, yo me voy a ir salteando algunas cosas históricas que posiblemente un historiador me escuchará y sufrirá, pero no olvidemos, no perdamos de eje que mi recorrido histórico tiene que ver con hitos en los derechos argentinos. Hitos en los derechos argentinos, ¿sí? Acá aparece claramente un hito con la ley del divorcio. Otro hito, cuando dejamos de decir que todos, todas y todes tienen que tener enseñanza religiosa. Ahí podemos hablar si hay un derecho vulnerado, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero es algo que sucede. Y en 1955 ya la cosa se pone álgida. Álgida, pesuti, difícil. ¿Con qué? En 1955 aparece el primer intento golpista. Se bombardea la Plaza de Mayo con el intento de matar a Perón. La Marina, nuestra Marina, intenta matar a Perón. Y ya el 16 de septiembre, en un contexto donde no estaba todo bien, donde había muchas luchas sociales de fondo, las Fuerzas Armadas toman el poder y expulsan a Perón, quien marcha al exilio casi por 18 años. ¿Me morfé un montón de momentos históricos? Sí, sin dudas. ¿Por qué? A partir de esta fecha, el 16 de septiembre, empiezan a pasar muchas cosas en relación a los derechos de los argentinos. Una de las que ya vimos en la clase pasada, en ese texto que les compartí, es que justamente durante el mandato de Perón se hace una modificación en la Constitución, que es muy beneficiosa en muchos aspectos para los argentinos, los y las argentinas. Inmediatamente después de que sucede el golpe de Estado, se deroga esa Constitución Nacional, pero se incorporan otros derechos, como el artículo 14 bis. Ahora no voy a entrar en detalle en eso. Pero sí dejo como disparador es, con este golpe de Estado pasan cosas con los derechos de los argentinos. Y ahí, a lo que los voy a invitar es, ustedes tuvieron que buscar información para esta clase sobre qué pasaba en la Argentina a partir de 1947, y ahí me gustaría que ahora, por WhatsApp, en un audio o por videollamada, lo terminaremos de resolver ahora, que me cuenten cuáles son los derechos que ustedes conocen, recuerdan, saben que fueron vulnerados a partir del golpe de Estado que sucedió en la Argentina. Que empecemos a hablar de eso y a partir de ahí vamos a ir analizando cada derecho. La idea de este recorrido histórico de vuelta es entender cómo la historia va marcando el pulso de los derechos en la Argentina. Después, cuando ya terminemos un poco este recorrido histórico, vamos a ver cómo esos mismos derechos, en otros contextos, en otras realidades, con otras características, quizás también siguen siendo vulnerados. Iremos a casos concretos, ¿sí? Donde son vulnerados esos derechos. Con noticias, con contenido, analizaremos casos juntos acá, por videollamada, pero en principio me interesaba hacer este mini recorrido histórico, por lo menos por un fragmento de lo que implica nuestra Constitución, o del marco histórico de las modificaciones de nuestra Constitución, para reforzar esta idea de vuelta de la importancia de la historia argentina en relación a nuestros derechos. Los invito a ir al grupo de WhatsApp y que sigamos charlando por ahí. Les mando un beso enorme.